Buenas tardes, vamos a esperar 2 minutitos acá entre los demás. Esos fueron los últimos ejercicios de multiplicación, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, empecemos con la división. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, se escucha. Ok, para dividir números complejos expresamos en forma de cociente y se racionaliza el denominador de esta fracción. Ya sabemos qué es racionalizar. Consiste en multiplicar ambos términos de la fracción por el conjugado del denominador. Ese es el concepto de racionalizar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Entonces copiamos esos 3 rengloncitos, por favor, y ahorita hacemos el ejemplo. Sucio. Sucio.
Ok, vamos a hacer el ejemplo. Expresamos la división en forma de fracción. Nos quedaría 5 más 2 por la raíz de menos 1, que es lo mismo que poner 2i, entre 4 menos 3 por la raíz de menos 1, que es lo mismo que escribir menos 3i. Entonces vamos a multiplicar tanto numerador y denominador de la fracción por el conjugado del denominador. El conjugado es 4 más 3 por la raíz de menos 1, que va a multiplicar tanto el numerador como el denominador. Por favor, verifiquen las multiplicaciones tanto del numerador como del denominador, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Si hacemos esa multiplicación, debemos de obtener como resultado 20 más 23 y menos 6, y en el denominador tenemos que obtener como resultado 16 más 9. Verifíquenlo, por favor. ¿Son correctas las operaciones, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok, entonces la multiplicación en el numerador nos da 20 más 23 y menos 6. 20 menos 6 nos da 14. 14 más 23 y sobre 25 es el resultado de la división de estos números complejos, ¿sí, jóvenes? Sí, profe. Rápidamente, por favor. Ahí tenemos 4.
¿Listos, jóvenes? Sí. Todavía no, profe. Ok. A ver, David, díctame los resultados para ver si coinciden con los de tus compañeros. A ver, el primero. Espérame. Ahora sí, el primero. El primero 3, menos 29 y sobre 25. 3 menos Ujú. 29 y Sí, sobre. 25. ¿Sí coincidimos, jóvenes? Sí, en eso sí. Sí. Ok. El segundo, 8 8 más 21 raíz de 3 sobre
73. Más 21 raíz de 3. Sí, 21 raíz de 3. sí, 21 por raíz de 3. 21 por raíz de 3. A ver, pero. Sí, 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 debe de ser. Sí, sí debe de ser. ya vio, me hace dudar. 21 raíz de 3. Luego, ya es el resultado final entre 73. 7, 3. 7, 3. ¿Sí coincide, jóvenes? Sí, Sí, sí coincido, profe. El que sigue. 18 Sí. menos 7 raíz de 10 y 18 18 menos menos 7. 7 exactamente raíz de 10 y por ahí. 7 raíz de qué? 10. Ajá, de 10. ¿Qué más? Sobre 37. ¿Sí coincide, jóvenes? Apenas lo estoy terminando. Ok. ¿Le digo el otro o hasta el rato? De una vez. Ok. Dale. 26 menos 83 y 85. ¿Sí está bien, jóvenes? Sí, ¿Alguna duda en alguno, jóvenes? De momento no. Ok, avancemos. Forma polar de los números complejos. Ya no es necesario copiar nada porque según yo les mandé el apunte, ¿no? Sí, profe. Ok. En la figura observamos que X es igual a cateto, ¿qué? Coseno de teta es igual a ¿quién, jóvenes? Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿correcto? Sí, Sí, profe. sí, De donde, despejando X, tendríamos que X es igual a R coseno de teta, ¿es correcto? sí, Sí, De la misma forma sabemos que seno de teta es igual a cateto puesto sobre hipotenusa y despejando a Y, nos quedaría que es igual a R seno de teta. ¿Sí? sí, sí, profe. Ok. Dice, por lo tanto, el número X más Y complejo va a ser igual a la suma de la componente en X y la componente Y. ¿De acuerdo? La componente en X es X y la componente en el eje, no Y, sino en el eje imaginario, ¿sería quién? ¿Y está bien? sí, Entonces, la suma de X, el número X más Y, el número complejo X más Y
va a ser igual a la suma de X más la suma de Y. En este caso sería R coseno de teta más R seno de teta. Y, ¿sí, jóvenes? Sí, profe. Factorizando, tenemos un factor común que es ¿quién? R. R, que multiplica coseno de teta más I seno de teta. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, dice, la expresión R coseno de teta más I seno de teta es la representación polar de X más Y que está expresado en forma binómica. Ambas cantidades son iguales, nada más que están expresadas una en forma polar y en una en forma binómica que también se conoce como rectangular. ¿Sí está bien? Sí, profe. Ok. Entonces, la longitud o módulo del vector R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y es siempre positiva y se llama módulo o valor absoluto del número complejo y el ángulo θ se denomina amplitud o argumento. Sí lo pasaron a sus apuntes, creo yo. Sí, profe. Sí. Ok. Ejemplos rápidamente. Ayer la forma polar del número complejo 2 más 2i. Aquí está el número complejo 2 más 2i. De acuerdo a esto, su representación polar, tenemos que determinar el ángulo θ, ¿sí? Sabemos que tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde θ va a ser igual a tangente a la menos 1, de acuerdo a la figura, al cociente de 2 sobre 2. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Consecuentemente, θ es igual a 45 grados. Si se dan cuenta, para representar el número expresado en forma binómica, en forma polar, necesitamos el valor de quién, de R y del ángulo θ. ¿Es correcto? Sí. Entonces, precisamente lo que estamos haciendo, de acuerdo con los datos del número complejo 2 más 2i, que aquí está expresado gráficamente, determinamos el ángulo θ y θ es igual a 45 grados. Nos falta determinar el valor de R. R es igual a la raíz cuadrada de la suma de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz de 8, que es igual a 2 por raíz de 2. Sustituimos en la forma polar, tendríamos que el número 2 más 2i expresado en forma polar tendría la forma R coseno de θ más I seno de θ. Haciendo la sustitución de θ y de R, tendríamos que el número 2 más 2i expresado en forma binómica es igual a 2 por la raíz de 2 por el coseno de 45 más i por el seno de 45. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, profe. Aunque supuestamente ya los copiaron, yo sugiero que repasen la transformación de este número, ¿sí? Binómico a la forma polar. ¿Sí, jóvenes? Ok. Sí, Sí. profe. Seguro estoy que algunos Pero, ni siquiera este, los han leído. Mande. ¿podría subir rápido los resultados de los de la división para anotarlos rápido y comparar? Ahí va. Listo, gracias. Ok. Vuelvo a repetir, jóvenes, yo sé que algunos ni siquiera los han leído, mucho menos los han pasado a su cuaderno. Por eso vamos a aprovechar este ejemplo que tenemos de transformación de binómica polar, ¿sí? Y vamos a
hacer estas transformaciones de números complejos expresados en forma binómica a números complejos expresados en forma polar. Lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es encontrar el valor de R y el valor del ángulo teta. Ya está la transformación de binomio polar, jóvenes, de este. Yo sugiero que no lo vean en el cuaderno, en el apunte que les di, sino que lo hagan, por favor, para practicarlo, ¿sí? Sí, profe. ¿Ya quedó? El ángulo teta 60 grados. R es igual a la raíz de 4, que es igual a 2. Y hacemos la sustitución en R coseno de teta más I seno de teta, que es la representación polar de un número complejo. Entonces, el número complejo 1 más 3i expresado en forma binómica, en forma polar. El número 1 más 3i expresado en forma binómica es igual a 2, que multiplica a coseno de 60 grados más i seno de 60 grados, que es su representación polar. ¿Sí está bien? Sí, profe. Rápidamente este número, jóvenes.
Rápidamente, el número complejo menos 3 más 3i. Ahí lo tenemos representado gráficamente. Ustedes bien saben que un número complejo tiene una parte real, que en este caso es menos 3, y una parte imaginaria. Si queremos ver la parte imaginaria, también tiene una parte real que sería 3, ¿sí? Que esa parte real se visualiza no en el eje Y, sino en un eje paralelo al eje Y, que es el eje imaginario, por así llamarlo Y, si lo quieren ver. Entonces tendríamos que R es igual a menos 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, que es raíz de 18, que simplificado nos da 3 por la raíz de 2. El ángulo θ es tangente a la menos 1 de 3 sobre menos 3 nos da 45 grados, pero ese ángulo sería este. Los ángulos se miden desde la parte positiva del eje X al vector. Entonces, si aquí tenemos 45 grados, consecuentemente el ángulo θ es de 135 grados. Entonces ya tenemos θ y r, ya podemos hacer la respectiva transformación de binómica a polar, y tendríamos que el número menos 3 más 3i va a tener una representación polar de la forma r que multiplica coseno de θ más i seno de θ. Haciendo la sustitución de r y θ, tendríamos que el número complejo expresado en forma binómica menos 3 más 3i es igual a r, que es 3 raíz de 2, que multiplica al coseno de θ, que vale 135 grados, más i, que multiplica al seno de θ, que vale 135 grados. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Finalmente este número rápidamente. Tenemos que r es igual a menos 1 elevado al cuadrado más menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones respectivas nos da raíz de 4, que es igual a 2. Vamos a calcular el ángulo θ. θ es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es menos raíz de 3, entre el cateto adyacente, que es menos 1. Nos da menos entre menos más raíz de 3 sobre 1 raíz de 3. Si revisamos la tabla de ángulos, de valores notables para ángulos de 0, 30, 45 y 60,
tenemos que la raíz de 3 es igual a 60 grados. En la función tangente, hacemos la sustitución en la fórmula. Perdón. Estos 60 grados son estos que están aquí, ¿sí? Les decía yo que el ángulo θ se mide desde la parte positiva del eje X en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces el ángulo que realmente estamos buscando es este. Ya tenemos que aquí hay 60 grados y sabemos que esto es un ángulo llano que mide 180 más 60, 240 grados. Entonces, con el valor de θ y el valor de r, tendríamos que el número complejo expresado en forma binómica, que es -1 menos 3i, va a ser igual a r que multiplica coseno de θ más i seno de θ. Haciendo la sustitución de r y el ángulo θ, tendríamos que es igual a 2 que multiplica a coseno de 240 grados más i por seno de 240 grados. ¿Es correcto, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok. Ya vamos a omitir este, ya son muchos. Ahora vamos al revés. Vamos a pasar los números complejos expresados en forma polar a su forma binómica o rectangular. ¿Sí, jóvenes? Entonces, tenemos el número complejo expresado en forma polar, que dice que es igual a 2 por coseno de 30 grados más i seno de 30 grados. Entonces, esto es igual a 2, que multiplica coseno de 30 grados. Si ven en los valores notables, el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, más i que multiplica seno de 30 grados. Si ven en la tabla de valores notables, el seno de 30 grados es igual a 1/2. Este 2 está multiplicando estos dos factores, 2 que multiplica y 2 que divide, nos da 1, 1 por la raíz de 3, raíz de 3, más 2 que multiplica y 2 que divide, nos da 1 por 1, 1, por i. Ya está la transformación de la forma polar a la forma binómica o rectangular. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Por favor, hacen esos 4 ejercicios, por favor. Bueno, nada más los primeros 3, por favor. Sí, profe.
¿Cuál es el resultado del primero, jóvenes? Es 3 más 3i raíz cuadrada de 3. Y Ok, 3 más 3 raíz de 3 y, ¿correcto? sí. El segundo, 5 más 5 raíz de 5i. a ver, revisen. ¿Sí, jóvenes? Coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. Sí, Entonces quedaría 5 raíz de 2. ¿Sí está bien? sí, Más 5 raíz de 2 y. sí. El tercero, jóvenes. Apenas lo estoy haciendo. Ok. ¿Cuánto da el tercero? Todavía no lo termino. Sería menos raíz de 3 más i. Menos raíz de 3 más i, es correcto. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, ninguna. No. Ok. Cinco minutos iniciamos con geometría, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe.
¿Se ven, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ahí nos quedamos. Sí. Les dije que íbamos a hacer un recordatorio rápido de operaciones con vectores en el plano, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Rápidamente. Para resolver operaciones con vectores en el plano, las fórmulas que utilizamos son seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, el teorema de Pitágoras, la ley de cosenos y la ley de senos. Esas fórmulas son las que se utilizan para realizar operaciones con vectores en el plano. ¿Sí, jóvenes? Todas son familiares ya para nosotros. Ya incluso en geometría vimos cada una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Dice, para sumar dos o más vectores en el plano, podemos utilizar ya sea métodos gráficos o métodos analíticos. Los métodos analíticos son descomposición rectangular o método del paralelogramo, que son los que nosotros vamos a analizar. Vamos a ver rápidamente. Vamos con un ejemplo. Dice, determina, ¿es necesario que copien como apunte esto anterior, jóvenes? Por mi parte no, profe. No, profe. No. Okay. Dice, ejemplo, determina la magnitud de la fuerza resultante de F1 más F2, así como su dirección y sentido. Si observamos, el vector F1 tiene una magnitud de 60 grados y forma un ángulo con el eje X en la parte negativa de X de 67.4 grados. El ángulo F2 tiene una magnitud de 310 newtons y tiene un ángulo con respecto al eje X negativo de 45 grados. Nos piden determinar la fuerza resultante de la suma de estos dos vectores. Entonces, si lo hacemos por descomposición rectangular, se descompone cada una de las fuerzas en sus componentes en el eje X y en el eje Y. Si observamos, este vector tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. De la misma manera, el vector F2 tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Entonces, determinamos las componentes de cada uno de los vectores. Iniciemos con el vector F1. Dice que coseno de 67 grados es igual a cateto opuesto, que es F1. Cateto adyacente, perdón, coseno de 67 grados es igual a cateto adyacente, que sería F1i, entre la magnitud que es de F1, que son 260. Entonces, lo que me interesa es la magnitud de la componente en el eje X. Entonces despejamos esa componente. El eje X lo estoy identificando en forma vectorial cartesiana, jóvenes, con el vector unitario cartesiano Y. Y es equivalente a poner X. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, F1i es igual a, observo que la componente en el eje X está en la parte negativa, por eso este signo. Observo que la componente de F1 en el eje X está en la parte negativa, por eso este signo. Entonces, si despejamos F1i de esta fórmula, tendríamos que F1i es igual a menos 260 newtons por el coseno de 67.4 y eso me da menos 100i. De la misma manera, yo sé que seno de 67.4 grados es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa y el cateto adyacente es la componente en J de la fuerza F1. Entonces quedaría seno de 67.4 grados es igual a F1J sobre F1, recordando que F1 tiene una magnitud de 260. Si despejo a la componente en J, tendríamos que F1J es igual a 260 por el seno de 67.4. Si veo la componente de F1 en el segundo cuadrante es positiva,
por eso aquí no hay ningún signo menos, y es igual a 240J. Ya tengo las componentes rectangulares de la fuerza F1 en el eje X y en el eje Y. De la misma manera hacemos con la fuerza F2. Tendríamos coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el cateto adyacente es la componente en X de F2, por eso es F2i, sobre la hipotenusa que es F2, despejamos F2i, y observo también que la componente de F2 en X está en la parte negativa, por eso este menos 310. Por el coseno de 45 grados, eso me da menos 219.2i. De la misma manera, con seno de 45 grados, que dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, despejamos la componente en J, observando que la componente en J o en Y está en la parte del tercer cuadrante, por lo tanto Y es negativa, esa componente en el eje Y va a ser negativa, por eso este menos. Entonces F2J va a ser igual a menos 310 por el seno de 45 grados, y eso es igual a menos 219.2J. ¿Sí, jóvenes? Ya tengo Sí, las profe. componentes de F1 y F2. Lo que hacemos ahora es aplicamos la fórmula que dice que fuerza resultante es igual a F1 vector más F2 vector. Tenemos las componentes de F1, que es menos 100i más 240J, más las componentes de F2, que son menos 219.2i menos 219.2J. Sumamos en X, menos 319i, sumamos en J, más 20.8J libras. Esas son las componentes de la fuerza resultante en forma vectorial cartesiana. Representamos estas componentes en un sistema de referencia y tendríamos que la componente en Y es menos 319. Aquí está menos 319. Y la componente en X es 20.8J. Aquí está 20.8J. ¿Sí me explico? La fuerza resultante, si trazamos perpendiculares a los ejes, ¿sí? En los extremos de los vectores, vamos a formar un paralelogramo, y la fuerza resultante va del origen de los dos vectores a donde se intersectan las proyecciones de los vectores. Si observamos, lo que se forma es un triángulo rectángulo. Lo que yo quiero determinar es la magnitud de la fuerza resultante, y al ser un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, tendríamos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 319 al cuadrado más 20.8 al cuadrado. Su magnitud es de 319.7 libras. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. Falta su dirección y sentido. Entonces, con los datos de este triángulo, podemos calcular cuánto hay en este ángulo, y sabemos que la suma es un ángulo llano, sería 180 grados. Entonces dice, en las figuras se observa que el ángulo θ es igual a 180 grados menos este ángulo que estoy llamando alfa. Entonces podemos calcular alfa con los datos del triángulo, y tenemos que alfa se puede calcular con seno, con coseno, con tangente. Estoy calculando con tangente. Dice que alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Calculamos y nos da 3.7 grados. Consecuentemente, el ángulo θ es igual a 180 grados menos 3.7 grados, y eso es igual a 176.3 grados. Lo estamos resolviendo por el método de descomposición rectangular. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. ¿Es necesario que copien algo? Si le puedes subir tantito, por favor. Ok.
Si lo expliqué muy rápido y es necesario aclarar algo, me dicen, por favor, jóvenes, lo explicamos. ¿Le puede bajar tanto, profe? Claro.
Listo, profe. Perdón, profe, todavía no terminaba de copiar lo de arriba. Ya, profe. Ok. ¿Listo? Ya casi. Listo, profe. Ok. El método del paralelogramo.
Ok, veamos. Por el método del paralelogramo, precisamente se llama así porque lo que construimos es un paralelogramo. Tenemos la fuerza F1 de magnitud 260 libras, tenemos la fuerza 2 de magnitud 310 libras y vamos a dibujar el paralelogramo. En el extremo de F2, en la punta de la flecha de F2, trazamos una paralela a F1. Una paralela a F1. Ahí está el trazo de la paralela a F1. Y en la punta de la flecha de F1 trazamos una paralela a F2. Aquí está la paralela a F2. Y observamos que se intersectan ambas paralelas. En ese punto de intersección de ambas paralelas se forma el vector resultante que va del origen de los dos vectores a donde se cruzan ambas paralelas. Ya tengo dibujado el paralelogramo. Ok. Entonces, ¿qué datos tenemos de este paralelogramo, además de las magnitudes de F1 y F2? Sabemos que aquí hay 45 grados de la fuerza F2 al eje X, y sabemos que la fuerza 1 de la fuerza F1 al eje X hay 67 grados. ¿Cuánto nos suma 67.4 más 45 grados, jóvenes? Sí me gustó el pancito. 112.4. Ok, 112.4. Un paralelogramo tiene las siguientes características. Los ángulos opuestos son iguales. Entonces, si aquí hay... ¿Cuánto me dijeron? ¿Ciento qué? 12.4. Aquí hay la misma cantidad. Y la suma de los cuatro ángulos del paralelogramo tiene que ser igual a 360 grados. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. Si observamos, este paralelogramo está formado por dos triángulos que son exactamente iguales. ¿Sí me explico? Sí. Exactamente iguales. Entonces, yo puedo resolver el problema ya sea trabajando con este o con este triángulo. Nos da exactamente lo mismo. Vamos a ver. Dice, por el método del paralelogramo, este es el mismo. Permítanme, déjenme borrar esto. ¿Sí se ve? Sí. Okay. Entonces veamos. Tenemos 112.4 grados aquí. Consecuentemente aquí también va a haber 112.4. Como la suma de los cuatro igual a 60 grados, determinamos cuánto mide este ángulo. Y este ángulo mide 67.6 grados. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe.
Ok, sería 360 grados menos 112.4 menos 112.4 y el resultado lo dividimos entre 2 y va a haber aquí 67.6 grados y aquí 67.6 grados. ¿Es correcto? Sí. Ok. Yo quiero determinar la magnitud de esta fuerza, que es la fuerza resultante. Les decía yo que puedo trabajar con este triángulo o bien con este triángulo. Dice, si tú quieres determinar, finalmente es un triángulo de fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, dice, si tú quieres determinar un lado de un triángulo por la ley de cosenos, los requisitos son los siguientes. Tienes que conocer la magnitud de los otros dos lados del triángulo, que en este caso son vectores. ¿Conozco la magnitud de este lado del triángulo? Sí. ¿Cuánto? 310. ¿Conozco la magnitud de este lado del triángulo? Sí. ¿Cuánto vale? 260 libras. ¿Correcto? Sí. Sí. Ok. Entonces, dice, además de conocer los otros dos lados del triángulo, necesitas el ángulo opuesto al lado que quieres calcular. El lado que quiero calcular es este. ¿Cuál es el ángulo opuesto? 67.6 grados. ¿Es correcto? Sí. Entonces conozco todo para aplicar la ley de cosenos. Conozco los otros dos lados del triángulo y conozco el ángulo opuesto al lado que quiero calcular. Nada más que el lado que quiero calcular se llama fuerza resultante. Entonces, por la ley de cosenos diría que FR es igual a la raíz cuadrada de F1 elevado al cuadrado más F2 elevado al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo opuesto al lado que quiero calcular. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Y si hago esas operaciones me da 319.7. Verifiquen por favor las operaciones. Es correcto. ¿Sí está bien? ¿Y cuánto nos dio en el método anterior? El mismo, ¿no? 319.7. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué nos falta determinar, jóvenes? ¿El ángulo qué? La dirección y sentido de la fuerza resultante, ¿no, jóvenes? Sí. Ok. ¿Cuántos dijimos que había del eje X a la fuerza F1 el ángulo, jóvenes? ¿67.4? ¿Correcto? Sí, profe. Si aquí hay 67.4, ¿cuánto hay aquí? Jóvenes. 22.6. Ok. El ángulo que yo de la parte por... ¿De acuerdo? No se le entendió nada. No sé si es mi net, pero se trabó mucho. A ver, permítame un segundo. ¿Predice YouTube, Isabela?
Apágale, por favor. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, falta determinar la dirección y sentido de la fuerza resultante. Es un ángulo que se mide desde la parte positiva del eje X hasta donde está el vector. Sería este arco, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y ese arco está formado de 3 ángulos. 90, ¿es correcto? Sí. Y de aquí a aquí, ¿cuánto dijimos? 22.6. Y de aquí a aquí, ¿es correcto? Sí. Ok. Y ese ángulo lo vamos a llamar, parece que lo llamé beta. Sí. El ángulo teta, que va desde la parte positiva del eje X, está formado de 3 ángulos. 90 más 22.6 más beta. ¿Es correcto? Sí. Sí. Pero vamos a ver cómo calculamos beta. Tengo un triángulo rectángulo, que es este. Digo, perdón, un triángulo, que es este. ¿Es correcto? Sí, profe. ¿Qué conozco de este triángulo? ¿Cuánto hay aquí? 67.6. 67.6. ¿Es correcto? ¿Conozco la magnitud de este lado del triángulo? Sí, es la fuerza resultante. ¿Cuánto vale? 19.7, ¿no? No, la magnitud de la fuerza resultante. ¿Sí me escuchan? 319.7 libras, algo así. Eso es la magnitud de la fuerza resultante. ¿Es correcto? Este sería mi ángulo incógnita, que es el ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Conozco la magnitud de este lado del triángulo? Es la misma que esta. ¿Es correcto? Sí, profe. ¿Cuánto vale? 310 libras. Ok. Por ley de senos. Lado 310 entre seno del ángulo opuesto, seno de beta. ¿Es correcto? Es Sí, profe. igual al lado, que es 319.7, entre seno del ángulo opuesto, seno de 67.6. ¿Es correcto? Sí, profe. Ya tengo la ley de senos. Despejamos el ángulo B. B va a ser igual, ángulo B va a ser igual a seno a la menos 1 de este cociente. ¿Sí? Primero despejamos a seno de B, seno de beta, perdón. Si despejo a seno de beta está dividiendo y va a pasar multiplicando a 319.7. Seno de 67.6 está dividiendo y va a pasar multiplicando a 310. ¿Es correcto? Sí, profe. Pero yo quiero seno de beta. Entonces, seno de beta va a ser igual a 310 por seno de 67.6 entre 319.7. Eso sería seno de beta. Pero yo quiero el ángulo beta. Entonces, el ángulo beta es igual a seno a la menos 1 de este cociente. ¿Sí me explico? Sí, está bien. Sí, ¿Cuánto profe. vale? Verifiquen las operaciones, por favor. Sí, sí, está bien. Ok, entonces ya puedo calcular el ángulo teta. 90 más 20, ¿cuánto?
22.6. ¿Más cuánto? Más beta. ¿Y cuánto vale beta? 63.8. ¿Cuánto me da la suma? $36.4, ¿no? ¿Me calza? ¿Es correcto? Sí. Sí. ¿Cuál es más fácil? Pues para mí el de descomposición. Para mí también. Siempre dicen lo mismo y no es cierto. Que sí, Es que es mucho eso de más, andar dibujando y... es mucho más rápido el paralelogramo, jóvenes. Mucho, mucho. Pero bueno, ni modo. ¿Sale, Solo si vale? tienes bonita letra y sabes dibujar y eso, porque si no se te amontonan los números y ya te hiciste bolas y ya saliste mal. Sí, el problema es que ya no saben dibujar los alumnos, porque cuando hacemos un paralelogramo se tiene que ver claramente que esta y esta son paralelas y que esta y esta son paralelas. Y debemos de respetar también más o menos los ángulos. Hay veces que aquí nos dice 45 grados y cuando trazan el vector hacen esto, una raya aquí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿dónde están los 45 grados? Y luego también, si aquí es 260 y aquí es 310, pues es claro que esta tiene que ser un poco más grande que esta. Y como ya no respetan eso, pues finalmente ni siquiera hacen el paralelogramo porque no les queda. Pero es ya por deficiencias de que no saben dibujar. ¿Sí me explico? Sí, Sí, profe. sí, sí. Pero bueno, van a ver en fundamentos de mecánica. No sé si les vaya a dar yo, pero en fundamentos de mecánica generalmente yo no uso descomposición rectangular, yo uso este método del paralelogramo, porque es lo más propio, es más propio de un ingeniero. Nunca hay descomposición rectangular. Pero bueno, es parte de fundamentos de mecánica. Nada más quería hacer un recordatorio. Y así una pregunta curiosa, profe. ¿Usted qué ingeniero en qué es, profe? Ingeniería mecánica. Ah, en mecánica. Sí. Ok. Ya está el método del paralelogramo. Ese es, vuelvo a repetir, fue nada más un pequeño recordatorio de cómo se suman vectores en el plano. ¿Sí, jóvenes? Porque yo inicié directamente en el espacio, ¿sí? Sí, profe. Ahí está ya. Entonces, continuamos con lo que íbamos de vectores en el espacio y nos habíamos quedado que las fórmulas que vamos a utilizar en vectores en el espacio es el vector unitario, que dice que es igual a la magnitud del vector, perdón, el vector unitario de un vector, llámese como se llame, F1, F, A, la fórmula es la misma. El vector unitario de un vector es igual al vector entre su magnitud, ¿sí? Y nosotros de esta fórmula se dedujo que si la magnitud del vector unitario es igual a 1 y el vector A en forma vectorial se expresa como AXI más AYJ más AZK y el cociente de AX sobre A es coseno de alfa y el cociente de AY sobre A es coseno de beta y el cociente de AZ sobre A es coseno de gamma. Consecuentemente, 1 al cuadrado es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, ya que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Esto es esto. Esto está expresado aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Y que para determinar los ángulos en el espacio, dijimos que un vector
Su dirección y sentido se va a determinar por tres ángulos, que es el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, y que para determinar esos tres ángulos necesitamos los cosenos directores, que dice que coseno de alfa es igual a la componente en X sobre su magnitud, que coseno de beta es igual a la componente en Y sobre la magnitud del vector, y que coseno de gamma es igual a la componente en Z sobre la magnitud. ¿Sí, jóvenes? Y que en el espacio la magnitud de un vector es igual que en el plano, ¿sí? Dice que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y también dijimos que un vector en el espacio, dependiendo de la posición del vector, puede tener una, dos o tres componentes. ¿Sí me explico? Si el vector está sobre uno de los ejes, es claro que solamente tiene una componente. Si el vector está sobre un plano, es claro que va a tener dos componentes, una en cada eje del plano. Y si está dentro del espacio, pues va a tener tres componentes. ¿Sí, jóvenes? En el espacio tridimensional está formado de octantes. Son 8. Aquí hay uno. De este lado hay otro. De este lado hay otro. Y acá atrás hay otro. Ahí están 4. ¿Estamos de acuerdo? 4 octantes. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Y 4 octantes que hay abajo, ya son 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Una vez que recordamos eso, vamos a hacer ejemplos de R3. El primero dice, expresa el vector f como vector cartesiano. Expresa el vector f como vector cartesiano. ¿Cuál es la magnitud del vector f? 200 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la magnitud. Expresar ese vector como vector cartesiano es identificar sus componentes en I, en J y en K, si es que las tiene. ¿Sí me explico? Sí. Y aquí observando el vector, es claro que este vector sí tiene componente en el eje X, ¿es correcto? En el eje Y en el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo determinamos las componentes de este vector en forma vectorial cartesiana, jóvenes? Tenemos dos ángulos, que es 45 grados, y tenemos este ángulo de 60 grados, que son ángulos directores coordenados, porque van del vector a los ejes. Este ángulo de 60 grados va del vector al eje Y positivo. Este ángulo de 45 grados va del vector al eje positivo Z. Y este ángulo alfa también es coseno director o ángulo director coordenado porque va del vector al eje positivo X. ¿Es correcto, jóvenes? Entonces, si quiero expresar este vector f de 200 newtons como vector cartesiano, pues tengo unas formulitas que me van a ayudar y que dice que coseno de alfa es igual a fxy sobre f, que coseno de beta es igual a fyj sobre f y que coseno de gamma es igual a fzk sobre f. En la teoría hablamos del vector a y de la componente en x del vector a y de la magnitud del vector a. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es una fórmula general. Se puede aplicar a cualquier vector, en este caso al vector f. ¿Sí me explico? Sí, profe. Lo que me están preguntando es fxy, fyj y fzk, que son las componentes del vector f expresado en forma vectorial cartesiana. Y aquí yo observo que tengo la magnitud del vector, ¿es correcto? ¿Jóvenes? Sí. La incógnita es fxy. ¿Qué me falta para poderlo determinar? ¿El ángulo qué? Alfa. Y ese no lo tenemos en la figura, ¿o sí? No. Para determinar fyj está completa la fórmula. ¿Tengo la magnitud de f? Sí. ¿Tengo el ángulo beta? Sí. Puedo determinar fyj. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Para FZK, ¿tengo la magnitud? Sí. ¿Tengo el ángulo gamma? También. ¿Es correcto? Sí. Puedo determinar FZK. Me falta el ángulo alfa para determinar FXY. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Pero una vez que me di cuenta que me falta el ángulo alfa, yo tengo una fórmula que dice que 1 al cuadrado, que finalmente es 1, es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. ¿Tengo beta? Sí. ¿Tengo gamma? Sí. ¿A quién voy a despejar, jóvenes? A alfa. ¿Es correcto? Entonces, coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de gamma. Coseno de alfa, ya no coseno cuadrado, coseno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de gamma. Consecuentemente, coseno de alfa va a ser igual a 1 menos coseno de 60 grados elevado al cuadrado menos coseno de 45 grados elevado al cuadrado. Y verifiquen esas operaciones. Coseno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos 0.25 menos 0.5. Revisen, por favor, si es correcto. Sí, profe. Está correcto. ¿Está bien? Entonces, coseno de alfa va a ser igual a más o menos la raíz de este resultado, de esta reducción, y es más o menos 0.5. ¿Es correcto? Sí, profe. Pero, ¿cuál voy a utilizar? ¿El más o el menos? Si quiero calcular un ángulo con la función coseno y si utilizo el valor negativo, me dice que es un ángulo mayor de 90 grados. Si utilizo el signo positivo y determino el valor de alfa, es un ángulo menor de 90. De acuerdo a la figura, ¿qué me dice que es alfa, jóvenes? ¿Mayor de 90 o menor de 90? Mayor de 90. ¿Perdón? Es mayor, ¿no? ¿Mayor Sí. de 90? No. No. Sería mayor de 90 si esta proyección estuviera del otro lado, en el otro octante. ¿Sí me explico? Sí, profe. Pero no es así, está dentro de este octante. Entonces vamos a ver. Dice, coseno de alfa, perdón, alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.5, que es el valor positivo. ¿Por qué? Porque la figura me está diciendo que alfa es menor de 90 grados, menor de 90. Por eso no utilicé el negativo. Entonces, en este caso, alfa va a ser igual a 60 grados. Si utilizo el negativo, me va a decir que alfa es igual a 120 grados. Si alfa fuera mayor de 90, esta proyección, jóvenes, estuviera acá. Continúo el eje X. Continúo el eje X, ¿sí? Y la proyección estaría de este lado. Entonces, sí, alfa sería mayor de 90. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, Entonces, profe. el ángulo que yo debo utilizar es el de 60 grados. Si se dan cuenta aquí, ya estoy determinando la componente ni con 60 grados. Fxy es igual a la magnitud por el coseno de 60 grados. Es igual a 100. Fyj es igual a f por coseno de beta, que vale 60 grados de acuerdo a la figura. Es igual también a 100. Y fzk es igual a f por coseno de alfa, perdón, de gamma, que es igual a 45 grados, y eso es igual a 141.4. Entonces, el vector f expresado en forma vectorial cartesiana dice que es igual
a 100i más 100j más 141.4k newtons. ¿Sí, jóvenes? ¿Es necesario que copien algo? ¿Sí me escuchan? Por mi parte no, profe. Segunda manera de hacerlo. Pongan atención. Yo sé que la magnitud de un vector, f, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso lo puedo escribir como f elevado al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ok. Puedo determinar, veamos. ¿Cuál fue la que no pude determinar, jóvenes? Porque me faltaba el ángulo alfa, fxy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a suponer que no sé cómo determinar ese ángulo alfa. Pero digo, bueno, tengo esta fórmula. ¿Cuánto vale la fuerza? 200, ¿no? Al cuadrado. ¿Es correcto? Sí. Fuerza vale 200, Sí. ¿no? Ok. 200 al cuadrado es igual a fxy al cuadrado, que no la puedo determinar porque supuestamente no sé cuánto vale alfa, pero sí puedo determinar fy o fj, es 200 por coseno de 60 elevado al cuadrado. También puedo determinar fz, que es 200 por coseno de 45 elevado al cuadrado. Entonces, haciendo esas operaciones, jóvenes, yo tendría que, y ya despejando de una vez fxy, tendría que 200 al cuadrado menos 100 al cuadrado menos 141.42 al cuadrado es igual a fxy elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, fxy elevado al cuadrado es igual, aquí corrigen este resultado, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto me tiene que dar? 100, ¿no? 100. ¿Es correcto? Sí, profe. Hagan esta operación, por favor. Suman estos cuadrados y le sacan raíz cuadrada. Bueno, perdón. 200 elevado al cuadrado menos 100 elevado al cuadrado menos 141.42 elevado al cuadrado. El resultado le sacamos raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De 10,000. De 10,000 cerrados. Acá está, déjenme corregir esto. Ya decía yo si ya estaba hecho. Bueno, vamos a dejarlo por las piedritas. ¿10,000 qué? ¿Cerrados? Sí, ¿verdad? No, pues sí, del punto 38, pero pues, se puede dejar como 10,000. 10,000. ¿No? Entonces fxy va a ser igual a la raíz cuadrada de 10,000. ¿Es correcto? Y eso es igual a 100. Y ya tenemos que la fuerza expresado como vector 100i más 100j más 141.4k. ¿Es correcto, jóvenes? Sí, profe. Eso lo hacen de tarea.
¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, jóvenes? Determinando las componentes de un vector. ¿Estamos de acuerdo?